Bienvenidos a El Amor que Vale. Estamos pasando un tiempo maravilloso estudiando juntos el punto de vista mundial cristiano. Para tener un punto de vista mundial necesitamos una base, y esta se encuentra en Génesis 1, versículo 1. ¿Sabe? Solo existe una gran pregunta. ¿Hizo Dios al hombre? ¿O el hombre hizo a Dios? Acompáñenos, el mensaje de hoy. ¿Cómo tener una base verdadera? No hay mejor lugar para comenzar que en el principio, que es el versículo más leído de toda la Biblia. Ahora bien, el versículo más amado en toda la Biblia es Juan 3:16. Pero el más leído en toda la Biblia es Génesis 1:1. Más gente lo ha leído que cualquier otro versículo, porque más personas en algún momento dado han dicho, veamos de qué se trata este libro, y comienzan en el punto de partida. Este es un buen lugar para que empecemos. Por favor, abran sus Biblias. Estamos estudiando el punto de vista mundial cristiano. Hoy vamos a comenzar en el principio, y luego vamos a edificar sobre este. El lugar de partida es Génesis 1, versículo 1. En el principio, en el lugar de partida, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Esta es una verdad fundamental. Si usted quiere entender la verdad, tiene que entrar en el templo de la verdad. Y en el templo de la verdad, la llave está en la puerta de entrada. Es Génesis 1:1. Y muy francamente, cuando leemos Génesis 1:1, llegamos con una noción de verdad del tamaño de una tacita de té. No tenemos la capacidad, ni el tiempo, ni el conocimiento para agotar este versículo que es la verdad. En toda filosofía solo existe una gran pregunta. ¿Hizo Dios al hombre o el hombre hizo a Dios? Y todo lo demás simplemente fluye de esto. Y según la respuesta que se dé a este versículo en particular, Dios hizo al hombre, y lo que usted ve en este primer versículo es un Dios que simplemente es presentado. Anótelo. Un Dios que simplemente es presentado. Dios no es discutido. Dios no es explicado. Dios no es defendido. Dios simplemente es presentado. En el principio, Dios. Tal vez les sorprenda saber que los escritores bíblicos nunca trataron de probar la existencia de Dios. Si usted trata de probar la existencia de Dios, hará algo que los escritores de la Biblia nunca intentaron hacer. La Biblia tiene todo lo que usted y yo necesitamos para tener fe. Está llena, está completa. Y no hay una explicación en la Biblia de la existencia de Dios. Dios simplemente es presentado. Y Dios debe ser aceptado por la fe. Tarde o temprano, un escéptico vendrá a usted y lo desafiará diciéndole, pruebe que hay un Dios. No se empeñe en hacerlo. No se esfuerce en hacerlo, porque si trata de hacerlo estará haciendo algo que la Biblia no hace. Respóndale simplemente a ese escéptico, no puedo probarle que Dios existe. Y cuando usted diga esto, él sonreirá como si hubiera ganado una victoria, pero no es así. Luego usted le dice, ahora pruébeme que Dios no existe. Y tanto como usted no puede probarle a él que Dios existe, él no puede probarle que Dios no existe. Verá, nosotros somos finitos. Dios es infinito. Y lo finito nunca podrá probar ni refutar la existencia de lo infinito. Por ello, los científicos han movido cielo y tierra tratando de probar cómo el mundo y el universo llegaron a existir. Pero la ciencia no puede hacerlo, porque la ciencia está limitada al estudio de los fenómenos. Los fenómenos y los procesos que ahora existen. El científico tiene que tener esas cosas que ahora están en existencia para poder entrar en su laboratorio, y si no las tiene, debe permanecer en silencio. Es por ello que Dios le hizo esta
pregunta a Job, y quisiera hacérsela a todo científico vivo hoy. Job capítulo 38, versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Lo que Dios está diciendo es, tú no existías cuando lo hice, y por lo tanto no hay forma que lo puedas examinar. Cuando dije que no tenemos pruebas, no quise decir que no tenemos evidencia. Hay una increíble cantidad de evidencias. Es decir, si usted tiene una creación, el sentido común dirá que debe haber un creador. Como he dicho antes, nada más nadie es igual a todo, según el credo de los ateos. Esto es realmente estúpido. Discúlpeme, no debo utilizar esa palabra, no es muy inteligente. Ahora, usted sabe que buscar pruebas científicas de Dios es como desarmar un piano para buscar una canción. Dios no está sujeto a la demostración científica. Por lo tanto, ya sea que usted cree en Dios o no, no es asunto intelectual. No es asunto de la mente, es asunto del corazón. La Biblia dice, en el Salmo 53, versículo 1, dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando la Biblia usa la palabra necio, no habla del hombre que es mentalmente incapacitado. Habla del que es moralmente incapacitado. La palabra necio no trata con el intelecto, sino con la integridad, con la moral. Y lo que Dios está diciendo es que un hombre con un corazón malvado es el tipo de hombre que niega a Dios. En el principio, Dios. Él es un Dios que simplemente es presentado. Un Dios que simplemente es presentado. No se mete en la dificultad de tratar de probar la existencia de Dios. Usted puede dar evidencias de Dios, pero el probar su existencia está más allá de sus posibilidades. Dios existe, y Él es un Dios que simplemente se presenta. El segundo punto que quiero que usted aprenda sobre este Dios, Él es un Dios que es soberanamente poderoso. Mire nuevamente este versículo. En el principio Dios, ¿qué? Él creó su soberano poder. Pablo dice en Romanos que Él es revelado a través de la creación. Solo Dios tiene poder creador. Solo Dios tiene poder generador. La palabra hebrea para crear es vara, V-A-R-A, y se usa unas 50 veces. Significa hacer algo de absolutamente nada. La gente habla de las leyes de la naturaleza. No hay leyes de la naturaleza. Hay leyes de Dios que la naturaleza obedece. La ciencia simplemente descubre esas leyes. La ciencia no crea esas leyes, tal y como Cristóbal Colón no creó América porque la descubrió. En el principio Dios creó algo de la nada. Un predicador negro elocuentemente dijo, Dios salió detrás de la cortina de ningún lugar y se puso de pie sobre la plataforma de la nada, y al hablar trajo un mundo a su existencia. Me gusta. Usted ve el trabajo manual de Dios en lo que hizo. Solo una célula en el cuerpo humano es tan increíblemente maravillosa, simplemente una, y hay 3 billones de células o más en su cuerpo. Pablo Doty, de la Universidad de Harvard, dijo que una célula humana, solo una, es más complicada en su existencia que toda la ciudad de Nueva York. Y espero que esté en mucho mejor estado, si es la suya. Solo una célula es más complicada que esa metrópolis, y hay 3 billones en su cuerpo. Mucho más pequeño que la célula es el átomo. Unos billones de átomos de hidrógeno puestos lado a lado no son tan gruesos como una página de la Biblia que yo tengo. Es tan pequeño, tan pequeño. El átomo es mayormente espacio. Leí no hace mucho tiempo que si usted pudiera sacar todo el vacío de todo, escurrir la nada del mundo, usted podría poner la tierra entera y sus restos en una cubeta de 2 galones. Es increíble. Piensa en lo diminuto, en la complejidad de lo que Dios creó. Dios lo hizo de la nada. Y luego piensa en el increíble tamaño del universo. La luz viaja a un promedio de 300.000 kilómetros por segundo. Así viaja
Así viaja de rápido. Viaja tan rápido que no puede medirla en millas, la mide en años luz. Viajando a esa velocidad pasa la luna en 2 segundos. 1, 2, ya está más allá de la luna. Amigos, toma 4 años luz el alcanzar la estrella más cercana. 4,5 años luz, y sin embargo, la luz viajando desde la Tierra no llegará al borde de nuestro universo conocido, sino después de 10 billones de años luz, viajando a la increíble velocidad de 300,000 kilómetros por segundo. ¿Quién hizo todo eso? ¿Cómo pasó? ¿Por casualidad? No, Dios lo hizo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si usted ve un reloj, espero que asuma que hay un fabricante de relojes. Si observa un sistema de agua, espero que asuma que alguien la planeó. Si usted mira un edificio, espero que piense en un arquitecto. Si ve los precisos relojes atómicos del universo, espero que no crea que llegaron a ser por casualidad. Si observa el ciclo hidráulico en la naturaleza, espero que no crea que pasó por casualidad. Si mira la estructura compleja de su cuerpo o de cualquier organismo que Dios ha creado, espero que usted no crea que pasó por casualidad. Ya hablaremos sobre la evolución más tarde. Ellos creen que billones de años más el tiempo, más la casualidad, pueden convertir las ranas en príncipes. En la escuela a esto se le llamó cuentos. En el laboratorio se llama ciencia. El hombre no puede crear. Todo lo que puede hacer es cambiar las cosas. Puede tomar formas simples y convertirlas en formas más complejas, o viceversa, pero él no puede crear. Ahora, lo tercero que quiero que aprenda acerca de Dios, esto es fundamental. Un Dios que es simplemente presentado, no defendido, presentado. Un Dios que es soberanamente poderoso. El Dios que lo hizo todo. Él es el Dios creativo. Tercero, es un Dios que con seguridad tiene un propósito. ¿Por qué lo creó? Cuando mira la creación, hay 2 cosas que usted puede ver fácilmente. Una es el plan y la otra el propósito. Permítame darle 3 razones del por qué Dios lo hizo. En primer lugar, Dios creó todo solo para su placer. Él es Dios y Él puede hacer lo que desea. La Biblia dice en Apocalipsis 4, versículo 11, que habla del Señor Jesucristo, quien fue la agente de Dios en la creación. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él lo hizo por su voluntad. Él lo creó para su placer. La segunda razón del por qué Dios creó todo es para su alabanza. Anote estos versículos. Romanos 11:36. Porque de Él, habla de Dios, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Salmo 150, versículo 6. Todo lo que respira, alabe al Señor. Todo lo que Dios creó es parte del gran crescendo de alabanza. Los árboles deben alzar las ramas y decir alabado sea el Señor. Las flores deben abrir sus pétalos y exclamar alabado sea el Señor. Los pájaros al extender sus alas alaban al Señor. Las estrellas que anidan en el seno del cielo deben decir alabado sea el Señor. Las cataratas del Niágara al fluir y fluir y fluir deben proclamar alabado sea el Señor. Dios lo creó todo para su placer y para su alabanza. La tercera razón, Dios creó todo para su pueblo, para que usted y yo tuviéramos donde vivir. Porque Dios iba a crear una raza y tenía que crear un lugar donde pudiéramos estar de pie, dormir, comer y trabajar. Nos hizo un lugar. Y cuando Dios lo hizo, retrocedió para contemplarlo y dijo que era bueno. Permítame decir que toda la creación de Dios es buena. Nunca se torne estático. Nunca crea que las cosas materiales son malas. No piense ni por un momento que esta tierra y el materialismo son malos. No son malos. El materialismo es malo solo si se convierte en su Dios. Pero el amar el mundo que Dios creó no es malo. Dios lo creó y Dios dijo que era bueno. Dios puso a Adán y a Eva en su jardín y Dios les dijo, disfrútenlo, de todo árbol podrán comer, disfrútenlo,
Y el diablo quiere que usted piense negativamente sobre la creación de Dios, como si Dios no le amara. Dios le ama. Anote estos versículos sobre la creación para su pueblo. El Salmo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Otra cita es el Salmo 84, versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Primera de Timoteo 6:17. A los ricos de este mundo manda que no pongan la esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Por qué Dios hizo las presas? Para nosotros. Para nosotros. Es decir, Dios es bueno. ¿Por qué Dios creó este mundo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué? Para su placer, para su alabanza y para su pueblo. El cuarto punto que deseo que aprendamos acerca de Dios. No solo es un Dios que simplemente es presentado. No solo es Dios, un Dios que es soberanamente poderoso. No solo es Dios, un Dios que de seguro tiene un propósito, sino que este es un Dios que es salvadoramente personal. Ahora, Él es salvadoramente personal. Por favor, leamos de nuevo Génesis. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. El nombre que se utiliza para Dios aquí es Elohim. Y esto habla de un Dios personal. Un Dios personal. Vamos a hablar de esto por un momento. La palabra hebrea El significa un Dios que tiene ilimitado poder. Es la palabra que habla de fortaleza. La primera parte es Él y la última parte de la palabra Elohim es Alá, que viene de una palabra que significa jurar o hacer un pacto. Junte ambas palabras, poder y pacto, y lo que usted tiene es un Dios que es omnipotente y que siempre cumple su palabra. Piensen, en el principio, Elohim, el que es omnipotente y quien siempre cumple su palabra, creó los cielos y la tierra. Esto significa que Él es un Salvador personal. Amigos, tenemos un Dios que simplemente es presentado. Debemos reconocerlo. Tenemos un Dios que es soberanamente poderoso. Debemos respetarlo. Tenemos un Dios que de seguro tiene un propósito. Debemos reverenciarlo. Tenemos un Dios que es salvadoramente personal. Debemos recibirlo. Todo esto está en el libro de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está allí desde Génesis 1:1 y es la base. Deseo dejarle dos pensamientos básicos, dos verdades básicas para su vida. La primera verdad es que tenemos una obligación solemne hacia Dios, porque Él nos creó. Y la Biblia en Isaías 45:9 dice: ay del que pleitea con su hacedor. Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador. Tenemos una obligación hacia Dios. Somos dos veces suyos. Isaías 43, versículo 1. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Somos suyos debido a la creación y debido a la redención que Él hizo por nosotros. Él nos compró y tenemos una obligación hacia Él. Ay del que pleitea con su hacedor. Este es el primer pensamiento que quiero dejarle hoy. El segundo pensamiento que deseo dejarle. No solo tenemos una obligación hacia Dios, mas amigos, Dios tiene una obligación hacia nosotros. No estoy tratando de pasarme de listo cuando digo esto. La Biblia lo llama en 1 de Pedro 4, versículo 19, un fiel creador. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que Dios no nos hizo para dejarnos abandonados. Usted sabe que una de las peores cosas que un hombre puede hacer es engendrar un hijo y abandonarlo. Amigos, quiero decirle que cuando Dios nos puso en este universo, Dios no nos creó para abandonarnos. Cuando Dios hizo la creación,
retrocedió para apreciar el producto final y dijo, es bueno. Pero luego el pecado entró en el mundo y ya no era bueno. Mas el Señor Jesucristo vino y murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y cuando Él había acabado, dijo, consumado es. La deuda está cancelada y ahora existe una nueva creación para todos los que creen. Así, cuando usted da su corazón a Dios, cuando lo recibe como su Señor y Salvador, cuando se entrega a Cristo, cuando el Espíritu Santo entra en usted, usted está cumpliendo su obligación hacia Él. Usted está diciendo, tú me creaste, me redimiste, me entrego a ti. Cuando el Señor Jesucristo entra en usted para guardarlo, guiarlo, protegerlo y cuidar de usted, Él cumple su obligación con usted. Y quiero decirle que el Dios que lo hizo, el Dios que lo creó, no lo trajo a este mundo para dejarlo abandonado. Estudiaremos más sobre Génesis 1:1 y el resto de capítulos de Génesis y veremos cómo estas verdades desenmascaran las mentiras que están en el mundo. De verdad del tamaño de una tacita de té. No tenemos la capacidad, ni el tiempo, ni el conocimiento para agotar este versículo que es la verdad. En toda filosofía solo existe una gran pregunta: ¿hizo Dios al hombre o el hombre hizo a Dios? Y todo lo demás simplemente fluye de esto. Y según la respuesta que se dé a este versículo en particular, Dios hizo al hombre. Y lo que usted ve en este primer versículo es un Dios en hacerlo. Porque si trata de hacerlo, estará haciendo algo que la Biblia no hace. Respóndale simplemente a ese escéptico: no puedo probarle que Dios existe. Y cuando usted diga esto, él sonreirá como si hubiera ganado una victoria, pero no es así. Luego usted le dice: ahora pruébeme que Dios no existe. Y tanto como usted no puede probarle a él que Dios existe, él no puede probarle que Dios no existe. Verá, nosotros somos finitos. Dios es infinito. Y lo finito nunca podrá probar ni refutar la existencia de lo infinito. Por ello, los científicos han movido cielo y tierra tratando de probar cómo el mundo y el universo llegaron a existir. Pero la ciencia no puede hacerlo, porque la ciencia está limitada al estudio de los fenómenos. Los fenómenos y los procesos que ahora existen. El científico tiene que tener esas cosas que ahora están en existencia para poder entrar en su laboratorio, y si no las tiene, debe permanecer en silencio. Es por ello que Dios le hizo esta pregunta a Job, y quisiera hacérsela a todo científico vivo hoy. Job capítulo 38, versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Lo que Dios está diciendo es: tú no existías cuando lo hice, y por lo tanto no hay forma que lo puedas examinar. Cuando dije que no tenemos pruebas, no quise decir que no tenemos evidencia. Hay una increíble cantidad de evidencias. Es decir, si usted tiene una creación, el sentido común dirá que debe haber un creador. Como he dicho antes, nada más nadie es igual a todo, según el credo de los ateos. Esto es realmente estúpido. Discúlpenme, no debo utilizar esa palabra, no es muy inteligente. Ahora, usted sabe que buscar pruebas científicas de Dios es como desarmar un piano para buscar una canción. Dios no está sujeto a la demostración científica. Por lo tanto, ya sea que usted cree en Dios o no, no es asunto intelectual. No es asunto de la mente, es asunto del corazón. La Biblia dice, en el Salmo 53, versículo 1, dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando la Biblia usa la palabra necio, no habla del hombre que es mentalmente incapacitado. Habla del que es moralmente incapacitado. La palabra necio no trata con el intelecto, sino con la integridad, con la moral. Y lo que Dios está diciendo es que un hombre con un corazón malvado es el tipo de hombre que niega a Dios. En el principio, Dios. Él es un Dios que simplemente es presentado. Un Dios que simplemente es presentado. No se mete en la dificultad de tratar de probar la existencia de Dios. Usted puede dar evidencias de Dios, pero el probar su existencia está más allá de sus posibilidades.
Dios existe y Él es un Dios que simplemente se presenta. El segundo punto que quiero que usted aprenda sobre este Dios: Él es un Dios que es soberanamente poderoso. Mire nuevamente este versículo. En el principio Dios, ¿qué? Él creó su soberano poder. Pablo dice en Romanos que Él es revelado a través de la creación. Solo Dios tiene poder creador. Solo Dios tiene poder generador. La palabra hebrea para crear es vara, V-A-R-A, y se usa unas 50 veces. Significa hacer algo de absolutamente nada. La gente habla de las leyes de la naturaleza. No hay leyes de la naturaleza. Hay leyes de Dios que la naturaleza obedece. La ciencia simplemente descubre esas leyes. La ciencia no crea esas leyes, tal y como Cristóbal Colón no creó América porque la descubrió. En el principio Dios creó algo de la nada. Un predicador negro elocuentemente dijo: Dios salió detrás de la cortina de ningún lugar y se puso de pie sobre la plataforma de la nada, y al hablar trajo un mundo a su existencia. Me gusta. Usted ve el trabajo manual de Dios en lo que hizo. Usted podría poner la tierra entera y sus restos en una cubeta de 2 galones. Es increíble. Piensa en lo diminuto, en la complejidad de lo que Dios creó. Dios lo hizo de la nada. Y luego piensa en el increíble tamaño del universo. La luz viaja a un promedio de 300.000 kilómetros por segundo. Así viaja de rápido. Viaja tan rápido que no puede medirla en millas, la mide en años luz. Viajando a esa velocidad pasa la luna en 2 segundos. 1, 2, ya está más allá de la luna. Amigos, toma 4 años luz el alcanzar la estrella más cercana. 4,5 años luz, y sin embargo, la luz viajando desde la Tierra no llegará al borde de nuestro universo conocido, sino después de 10 billones de años luz, viajando a la increíble velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Quién hizo todo eso? ¿Cómo pasó? ¿Por casualidad? No, Dios lo hizo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si usted ve un reloj, espero que asuma que hay un fabricante de relojes. Si observa un sistema de agua, espero que asuma que alguien la planeó. Si usted mira un edificio, espero que piense en un arquitecto. Si ve los precisos relojes atómicos del universo, espero que no crea que llegaron a ser por casualidad. Si observa el ciclo hidráulico en la naturaleza, espero que no crea que pasó por casualidad. Si mira la estructura compleja de su cuerpo o de cualquier organismo que Dios ha creado, espero que usted no crea que pasó por casualidad. Ya hablaremos sobre la evolución más tarde. Ellos creen que billones de años más el tiempo más la casualidad pueden convertir las ranas en príncipes. En la escuela a esto se le llamó cuentos. En el laboratorio se llama ciencia. El hombre no puede crear. Todo lo que puede hacer es cambiar las cosas. Puede tomar formas simples y de tomar formas simples y de tomar formas simples y de tomar formas simples y